Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta bien. La luna roja colgaba pesada en el cielo, como un ojo vigilante que se negaba a parpadear. Su luz teñía de sangre las hojas marchitas del bosque, mientras un viento lento y denso soplaba a través de los árboles antiguos, arrastrando consigo susurros de algo que no era humano. El claro donde Camila yacía atada parecía existir fuera del mundo, olvidado por los dioses y condenado por los hombres. Sus muñecas sangraban por la fricción de las cuerdas ásperas que la sujetaban al viejo tronco, como si el mismo bosque quisiera devorarla lentamente. Las habían atado fuerte, sin compasión, como si fuera ganado. Su vestido de lino estaba rasgado, sucio, casi hecho jirones, y sus pies, descalzos sobre el barro húmedo, temblaban de frío. «Por favor», murmuró por enésima vez, con la voz ronca de tanto gritar. Pero no había nadie. Solo árboles altos y deformes que parecían inclinarse hacia ella, como si la observaran con hambre antigua. A lo lejos, los lobos no aullaban. Era aún más inquietante. El bosque estaba en silencio, un silencio espeso que apretaba el pecho y hacía doler los oídos. Eso solo podía significar una cosa: las criaturas del abismo estaban cerca. Camila conocía las historias. Las madres las contaban como advertencia: no salgas después del crepúsculo, no hables con forasteros, no entres al bosque si no estás dispuesta a desaparecer. Pero ella no había hecho nada. Había sido traicionada, entregada por su propio pueblo. Según los ancianos, una ofrenda era la única forma de calmar a las criaturas. Y ella, con sus ojos claros y su rostro sereno, había sido elegida por la belleza que llama a los espíritus. Sus lágrimas caían sin fuerza ya. No había más que resignación y terror. Cada crujido entre las ramas la hacía contener el aliento. Algo se movía. Algo la olía. Lo sentía en la piel, en los huesos. Una presencia que no caminaba, que se arrastraba. Un sonido más fuerte la hizo girar la cabeza, aunque el cuello le dolía. Una figura se acercaba. Alta. Inmóvil por un instante entre las sombras. Camila no pudo distinguir si era bestia o espectro. Tenía el torso ancho, los brazos largos como látigos y ojos que no eran ojos, sino vacíos brillantes que no reflejaban la luna. Ella soltó un grito. Uno seco, puro instinto. Cerró los ojos esperando la muerte. Lo siguiente que escuchó fue un gruñido, pero no de la criatura, sino de un hombre. Un rugido humano partió el aire, seguido de pasos firmes, veloces. Luego, un impacto seco. Carne contra carne. El sonido de huesos rompiéndose. Algo cayó al suelo como un saco de piedra y hojas. Camila abrió los ojos lentamente. La criatura yacía inmóvil a unos metros, el cuello torcido de una manera antinatural. Su cuerpo enorme se deshacía en vapor negro, como si nunca hubiera sido real. Frente a ella, con la respiración agitada y la cara manchada de sangre ajena, estaba un hombre. Alto, de cabello oscuro, con cicatrices en los brazos desnudos y una mirada que quemaba más que la luna. No dijo una palabra. Solo alzó su cuchillo cubierto de sangre y cortó las cuerdas. Cuando cayó en sus brazos, Camila no sabía si estaba a salvo o en manos de otro peligro. Pero una cosa era segura: ese hombre no era parte del bosque. Era algo más. Algo que acababa de salvarle la vida. El olor a tierra húmeda y madera quemada fue lo primero que Camila percibió al despertar. Le tomó un momento recordar que estaba viva. Su respiración era superficial, y la luz temblorosa que se filtraba entre las grietas de la cueva le parecía irreal. Tardó varios segundos en darse cuenta de que ya no estaba atada. Sus muñecas, aunque aún dolían, estaban envueltas con tela limpia, apretadas con cuidado. Un paño húmedo descansaba junto a ella, y a su lado chisporroteaba una pequeña fogata. Cerró los ojos un instante, como si al hacerlo el mundo pudiera deshacerse en sueños. Pero no fue así. Sintió el calor de alguien cerca y, al voltear la cabeza con esfuerzo, lo vio. Sentado contra una roca, con una rodilla flexionada y el torso ligeramente inclinado hacia adelante, estaba el hombre. Tenía el rostro parcialmente cubierto por sombra, pero sus ojos, oscuros y encendidos por la luz del fuego, la observaban sin pestañear. Camila se estremeció. Quiso hablar,
pero su voz era apenas un susurro quebrado. ¿Quién eres? El hombre no respondió de inmediato. Continuó afilando con paciencia la hoja de su cuchillo largo, una hoja de hierro manchada de lo que parecía barro seco y algo más oscuro. Cuando por fin habló, su voz fue baja, grave, cargada de una calma que ponía los nervios de punta. Me llamo Elías. Solo eso. Ni una palabra más. Como si con decir su nombre bastara para explicar por qué estaba allí, por qué la había salvado, porque había matado a una criatura que los ancianos del valle ni siquiera se atrevían a nombrar. Camila se incorporó con dificultad. Cada músculo de su cuerpo dolía como si hubiera corrido durante días sin descanso. Sus labios estaban secos, pero no era solo sed. Era miedo, confusión y algo más que no quería nombrar aún. ¿Dónde estamos? Elías se levantó, sin apartar la mirada de ella. Su figura era imponente, aunque no musculosa en exceso. Más bien tenía el cuerpo de alguien que ha sobrevivido demasiado tiempo con lo mínimo, alguien endurecido por el mundo. Llevaba una camisa de tela áspera, remendada en los hombros, y un cinturón con varias herramientas oxidadas. En su brazo derecho notó un brazalete de metal viejo, adornado con inscripciones que no reconocía. Símbolos que parecían moverse con la luz del fuego. En lo profundo. Lo suficiente para que no nos huelan esta noche. Camila lo observó con más atención. Su cara estaba cruzada por una cicatriz del pómulo al mentón, antigua pero visible. No parecía de espada ni de garras. Más bien de algo afilado y curvo. Sus ojos, sin embargo, eran lo más extraño. No mostraban compasión, pero tampoco crueldad. Solo una intensidad silenciosa, como si siempre estuviera juzgando si algo merecía vivir o morir. ¿Qué era esa cosa?, preguntó ella, temiendo la respuesta. Algo que no debería existir, respondió sin dudar. Pero aquí la gente se ha acostumbrado a ofrecer lo que no entienden en vez de luchar. Camila sintió una punzada en el pecho. Su aldea, su gente, la habían entregado. Su voz tembló. Me ofrecieron. Dijeron que calmaría a los espectros. Elías escupió hacia un rincón. Cobardes. Esa palabra le dolió más que cualquier otra. Porque sabía que era verdad. Pasaron varios minutos en silencio. Él volvió a sentarse, esta vez más cerca, sin dejar de observar los alrededores. Camila notó entonces algo más. Elías estaba herido. Una línea roja recorría su brazo izquierdo, justo por debajo del hombro. Era una herida profunda, mal cerrada con un trozo de su propia camisa rasgada. Ella extendió la mano por reflejo. Estás sangrando. No es nada. Déjame ayudarte. Por primera vez, Elías dudó. La miró, y en sus ojos apareció algo nuevo, sorpresa. No estaba acostumbrado a la gentileza, eso era evidente. Pero no se apartó cuando ella se inclinó con torpeza para inspeccionar la herida. Camila rasgó parte de su propia falda y lo envolvió con cuidado, presionando para detener el sangrado. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Había algo extraño en estar tan cerca de él. Un calor. Una conexión repentina y tensa que no entendía. Cuando terminó, él murmuró un agradecimiento casi inaudible. Y se quedó viéndola, como si intentara leer su alma. No tienes que quedarte conmigo, dijo ella, insegura. Ya me salvaste. No lo hice por compasión. Aún no he terminado. ¿Con qué? Con ellos. Con los que te entregaron. Camila abrió la boca para protestar, pero algo en su mirada la detuvo. No era venganza lo que hablaba desde Elías. Era justicia. El fuego seguía ardiendo, y el viento afuera comenzaba a soplar con más fuerza. Camila, envuelta en la manta que él le había dejado, se recostó sobre una roca lisa. Cuando Elías se acercó y se sentó a su lado, sin tocarla, sin decir nada más, sintió por primera vez en días que no estaba sola. Y mientras se dejaba llevar por el sueño, supo que ese hombre con cicatrices llevaba algo dentro que aún no entendía, pero que pronto cambiaría su destino. El sol tardó en filtrarse entre las ramas del bosque, como si incluso la luz tuviera miedo de cruzar aquellos árboles. Camila despertó con el cuerpo entumecido y los músculos adoloridos, pero viva. El fuego se había extinguido y solo quedaban brasas oscuras.
Elías no estaba a la vista, aunque sus huellas, firmes y profundas, seguían marcadas en la tierra. Se levantó con torpeza y salió de la cueva, siguiendo las señales que él había dejado a propósito: ramas partidas, marcas en los árboles, piedras desalineadas. No tardó en encontrarlo. Estaba en cuclillas junto al río, lavando su cuchillo con una concentración casi ceremonial. No se giró cuando la sintió llegar, pero habló. «Dormiste más de lo necesario». Camila se arrodilló cerca, observando cómo el agua teñida de rojo se deshacía en la corriente. Elías tenía la camisa suelta, revelando su espalda surcada de antiguas cicatrices, algunas delgadas como hilos, otras anchas como garras. No preguntó de dónde venían. Sabía que no las contaría. «¿Qué planeas hacer?», preguntó ella, con la voz aún baja por el cansancio. «¿Volver al pueblo?». Elías asintió. «No por venganza», aclaró, «sino para arrancar de raíz lo que permitieron crecer». Camila lo miró. No había arrogancia en su voz. Tampoco odio. Solo una certeza aterradora, como quien anuncia una tormenta inevitable. «No todos estuvieron de acuerdo con lo que hicieron», murmuró, casi con culpa. «¿Y alguno te defendió?». Ella apretó los labios. Silencio. Era suficiente respuesta. Volvieron a la cueva en silencio, recogieron lo poco que tenían, y sin más palabras iniciaron el camino de regreso. Caminaron durante horas. El bosque parecía distinto ahora. Más denso. Más oscuro. Cada rama crujía con sospecha. Cada hoja caída parecía esconder algo bajo su sombra. Elías mantenía la mirada atenta, sus sentidos siempre alerta. Camila se mantenía a su lado, sin quejarse, aunque cada paso era una punzada en sus pies descalzos. Al caer la tarde, se detuvieron al borde de una colina. Desde allí, se veía el valle donde antes se alzaba el poblado. Lo que vieron les arrancó el aliento. Las casas estaban derrumbadas o incendiadas. Algunos muros aún humeaban. No quedaba humo de chimeneas, ni señales de vida. Solo ruinas. Como si una ola de destrucción silenciosa hubiera arrasado todo. Camila cayó de rodillas. «No, esto no puede ser». Elías bajó lentamente la colina, con la mirada clavada en las estructuras. Camila lo siguió, con el corazón latiéndole con violencia en el pecho. Al llegar al centro del antiguo pueblo, la escena fue aún peor. Cuerpos colgaban de postes. Hombres, mujeres, incluso niños. Muchos tenían las manos atadas, los ojos vacíos, los labios cosidos con hilos oscuros. «El culto del hueso blanco», susurró Camila, temblando. Vinieron después. Elías se acercó a uno de los cuerpos y lo examinó con calma fría. Luego se incorporó. No fue una masacre. Fue un ritual. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Qué ganan con esto? Elías entrecerró los ojos, observando las marcas en el suelo. Círculos trazados con ceniza, huesos clavados en la tierra formando símbolos que vibraban con energía oscura. Buscan abrir un paso. Un portal. ¿A qué? Él la miró por primera vez en horas, con una seriedad que la hizo estremecer. A algo que no puede cruzar mientras existamos. El silencio que siguió pesó como piedra. Elías sacó un pequeño paquete de su cinturón y extrajo un papel doblado. Al abrirlo, mostró un mapa manchado por el tiempo. Señaló una zona al este del valle, más allá de los árboles densos. Allí está el templo de piedra. Es su centro. Si siguen haciendo sacrificios, lo abrirán. ¿Y qué haremos? Tú te quedarás atrás. Camila se irguió, molesta. ¿Crees que después de todo esto voy a esconderme? Quiero que vivas. Y yo quiero que vivas tú también. Las palabras salieron con fuerza. Más de lo que ella misma esperaba. Elías pareció sorprendido, incluso incómodo. Bajó la mirada, apretó los labios, pero no discutió. Guardó el mapa y le tendió la mano. Entonces ven. Pero no me estorbes. Camila tomó su mano, y por primera vez sintió algo extraño en su piel. No era solo calor. Era una especie de corriente que los conectaba. Una promesa sin palabras. Esa noche acamparon en las ruinas, en lo que quedaba de una taberna destruida.
Mientras compartían un poco de pan seco, Camila lo miró largo rato. ¿Por qué lo haces, Elías? ¿Por qué me salvaste? Él no respondió de inmediato. Luego, sin mirarla, habló en voz baja. Porque tú gritaste. Y nadie acudió. No pude soportarlo. Sus palabras la dejaron sin aire. Lentamente, se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Elías se quedó inmóvil. Luego, muy lentamente, la rodeó con un brazo. Allí, entre las ruinas y los cadáveres del pasado, algo nuevo comenzaba a crecer. Una llama pequeña, frágil, pero real. El aire se volvía más espeso a medida que avanzaban entre los árboles altos del este. Las hojas parecían susurrar entre sí, como si advirtieran del paso de extraños. Camila caminaba justo detrás de Elías, sintiendo el peso del silencio entre ambos. No era un silencio incómodo, sino uno tenso, denso, como la calma antes de una tormenta. A medida que se acercaban al templo de piedra, algo en la tierra cambiaba. El suelo estaba más firme, más seco, como si la misma vida hubiera abandonado ese lugar. El templo apareció ante ellos sin aviso, oculto tras una formación de rocas grises cubiertas de raíces retorcidas. No tenía torres ni cúpulas, solo un bloque de piedra negra incrustado en la montaña, con un arco de entrada tallado con símbolos que parecían arder aunque no emitieran luz. Frente a la entrada, dos figuras acorazadas custodiaban el acceso. No eran hombres. Sus ojos no parpadeaban, sus cuerpos no respiraban. Tenían carne, pero no vida. Elías se agachó entre los arbustos y la atrajo con suavidad hacia él. No son soldados. Son recipientes. ¿Qué los mueve? Magia vieja. Oscura. Sacrificios. Camila tragó saliva. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. Ya no podía hacerlo. Ya no quería. Elías sacó de su mochila una pequeña esfera metálica. Al girarla, un zumbido sordo surgió del interior. La arrojó con precisión hacia la izquierda. Cuando tocó el suelo, emitió un sonido agudo. Las dos figuras giraron la cabeza hacia el ruido y avanzaron pesadamente hacia la fuente. En ese instante, Elías tomó la mano de Camila y ambos corrieron por el flanco derecho, esquivando raíces, piedras y restos óseos. Elías empujó la pesada puerta con su hombro y se deslizaron al interior justo antes de que los guardias regresaran. Dentro, el aire era más frío, cargado con olor a incienso podrido y humedad ancestral. La piedra parecía absorber la luz. Las antorchas que colgaban en las paredes ardían con llamas violetas. El pasillo descendía en espiral y cada paso que daban parecía alejar más la realidad del mundo exterior. Camila se aferró al brazo de Elías, no por debilidad, sino por certeza. Si se separaban, el templo los tragaría por separado. ¿Cómo sabes dónde ir?, susurró. Este lugar me fue descrito por alguien que no sobrevivió. Caminaron hasta llegar a una cámara circular. En el centro, una mujer estaba de rodillas, con una cadena de huesos alrededor del cuello. Su cabello era blanco, pero su piel joven. Tenía los ojos vendados con una tela manchada de sangre seca. Cantaba en un idioma que Camila no entendía, pero que le helaba los huesos. A su alrededor, 5 figuras encapuchadas sostenían dagas ceremoniales. Uno de ellos se giró lentamente, como si hubiera olido su presencia. Elías no esperó más. Saltó hacia el primero con el cuchillo alzado. Su movimiento fue limpio, certero, directo al cuello. La sangre salpicó las piedras y las antorchas parpadearon violentamente. El segundo alzó su arma, pero Camila ya se movía. Tomó una barra oxidada del suelo y la estrelló contra su cabeza. El sonido del cráneo partiéndose fue horrible. No tuvo tiempo de pensar, solo de sobrevivir. Los otros 3 comenzaron a recitar algo en voz alta. Elías lanzó una daga que atravesó la garganta del tercero. El cuarto invocó un rayo de oscuridad que rozó la pierna de Camila, haciéndola caer. El quinto se lanzó sobre ella con una daga levantada. Elías gritó. Camila, aún en el suelo, alzó la barra de hierro con ambas manos. El impacto del arma enemiga fue detenido a centímetros de su rostro. Con un grito, lo empujó hacia atrás y Elías lo remató con un golpe directo al pecho. El silencio se instaló en la sala.
Solo quedaba la mujer encadenada en el centro. Había dejado de cantar. Se levantó lentamente, como si supiera exactamente dónde estaban. Han interrumpido el pasaje, dijo con voz hueca. Pero no lo han cerrado. Elías levantó su cuchillo. ¿Quién eres? Soy solo la lengua. No el Dios. Él aún viene. Camila sintió que algo se movía en las paredes. Las piedras vibraban. Una grieta se abrió en el suelo, dejando escapar un calor oscuro, malsano. Elías lanzó su cuchillo hacia la mujer, pero una barrera invisible desvió el arma. No es su cuerpo lo que hay que destruir, dijo Camila, mirando el círculo ritual. Es el sello. Corrió hacia el altar central, donde un símbolo brillaba con una luz violeta. Tomó la barra de hierro y, sin pensar, la clavó justo en el centro del sello. La explosión fue instantánea. Un viento infernal barrió la sala. Las antorchas se apagaron. La mujer gritó, un grito no humano. Elías la abrazó por detrás y la cubrió cuando todo se desplomó en una lluvia de piedra, hueso y ceniza. Cuando todo se detuvo, el templo temblaba, pero no colapsaba. La grieta había cerrado. La mujer había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad y el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Camila tenía la frente sangrando. Elías también. Pero estaban vivos. Él la miró fijamente. ¿Qué fue eso? Fue el principio, dijo ella con voz ronca. Aún no hemos terminado. Elías asintió. Por primera vez, sus ojos mostraban respeto. No por la guerrera que Camila había demostrado ser, sino por la voluntad que nacía en ella, más fuerte que la de muchos hombres. Y mientras salían del templo, aún tambaleándose, sabían que la verdadera batalla recién comenzaba. La noche cayó sobre ellos como una losa pesada. Habían salido del templo antes de que colapsara por completo, arrastrando sus cuerpos exhaustos entre las raíces del bosque. Elías sangraba por el costado. Camila lo sostenía como podía, sin detenerse, sin hablar. No necesitaban palabras. Solo avanzar. Sabían que si caían allí, algo que aún acechaba entre las sombras los devoraría sin misericordia. Encontraron una cabaña derruida a mitad de camino, oculta bajo la vegetación y musgo. Antiguamente pudo haber pertenecido a un cazador o un herbolario solitario, pero ahora era solo escombros y madera podrida. Aún así, era un techo. Y eso era suficiente. Camila lo tumbó con cuidado sobre una manta vieja que arrancó de un rincón. Elías tenía la respiración agitada, la piel pálida y fría. La herida en su costado seguía sangrando. Ella rasgó su propia ropa sin dudar, preparó un vendaje improvisado y aplicó presión con todas sus fuerzas. Él apretó los dientes. No gritó. «No te atrevas a morir ahora», le dijo, con lágrimas contenidas en los ojos. «No después de haberme enseñado a luchar. No después de haberme hecho sentir viva otra vez». Elías abrió los ojos con esfuerzo. Su mirada era turbia, pero seguía siendo fuego. Su voz, apenas un susurro. «Tú ya eras fuerte. Solo necesitabas recordar cómo se sentía». Ella tembló. No sabía si por miedo o por otra cosa. Se acercó más, acariciando su rostro con dedos temblorosos. Elías entrecerró los ojos, respirando a través del dolor. «Cuando me encontraste, creí que era el fin», dijo ella, sus labios rozando su mejilla. «Pero te convertiste en lo único que me ancló a este mundo. No sé si es por lo que hiciste, o por cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta». Elías la tomó de la muñeca con la poca fuerza que le quedaba. «No estoy aquí por deber, Camila». Ella lo miró, sus ojos encendidos por algo más que rabia o miedo. Y entonces, sin pensarlo, lo besó. Fue un beso desesperado, ardiente, hecho de heridas abiertas, de palabras no dichas, de rabia contra el destino. Elías respondió con igual intensidad, atrayéndola hacia él como si fuera su única salvación en medio de aquel abismo. No hubo más que sus cuerpos, sus respiraciones entrecortadas y el deseo de sentirse humanos, aunque solo fuera por una noche. Horas después, el fuego que habían encendido con esfuerzo parpadeaba en la penumbra. Elías dormía, o eso parecía. Camila permanecía despierta, sentada junto a la entrada, con la daga sobre las piernas.
El aire había cambiado. Lo sentía. Algo los buscaba. Algo que había sentido la ruptura del sello. Un sonido seco se oyó entre los árboles. Camila se puso de pie de inmediato. Una silueta avanzaba entre los matorrales. No era bestia, ni hombre. Era alto, cubierto con una túnica que arrastraba por el suelo. En su rostro no había facciones, solo una máscara de madera negra con un único símbolo grabado en la frente. La voz que salió de la criatura no pertenecía a un solo ser. Era como un eco de muchas gargantas. Ella ha sido marcada. Él ha tocado lo prohibido. El precio aún no ha sido pagado. Camila levantó la daga. Acércate y te juro que no volverás a moverte. La criatura dio un paso más. Él sangrará hasta vaciarse. Tú gritarás hasta olvidar tu nombre. Y el portal se abrirá con la carne de ambos. Un sonido detrás de ella la detuvo. Elías se había incorporado, aún débil, pero con los ojos encendidos. Tenía en la mano su cuchillo. Sangraba por el vendaje, pero no le importaba. No toques lo que ya no te pertenece, dijo él. La criatura se giró hacia él, como si lo midiera por primera vez. Algo en su energía se tensó. Humano maldito. No eres nada. Entonces ven y compruébalo. Camila lo miró con furia. ¿Estás herido? Elías sonrió con una mueca amarga. Prefiero morir peleando contigo, que respirar un mundo en el que te arrebaten. Ella entendió. Ya no eran solo dos almas unidas por el azar. Ahora eran algo más. Una unidad que ardía con propósito. Camila se posicionó a su lado, daga en mano. Elías levantó su cuchillo. La criatura alzó una mano, y del suelo surgieron figuras deformes, sombras animadas por magia antigua. Más guardianes del culto. Más fantasmas de carne. Camila apretó la mandíbula. ¿Estás listo? Elías respiró profundo. Siempre que estés conmigo. Y entonces atacaron. Juntos. Como una sola furia. Como una sola llama. La noche estalló en caos. Las sombras surgidas del suelo se movían con velocidad inhumana, sus extremidades alargadas como látigos, sus bocas sin forma escupiendo un aliento venenoso que ennegrecía la vegetación a su paso. La cabaña se sacudió con el primer impacto. Parte del techo se vino abajo cuando una de las criaturas atravesó la pared con una garra cubierta de huesos afilados. Elías se adelantó sin vacilar. Aunque herido, se movía como un lobo herido que no conoce otra cosa más que morder. El primer espectro cayó con un tajo preciso en el cuello, soltando un gemido agudo que se disipó como niebla bajo el sol. Camila giró sobre sí misma y enterró la daga en el pecho de otro que intentaba acercarse a su espalda. Ya no era la joven que había sido atada al tronco. Ahora era otra. Una mujer forjada en miedo y amor, en sangre y decisión. Más enemigos surgieron. Decenas. Tal vez más. Pero ninguno de los dos retrocedió. Peleaban como si cada aliento valiera el mundo. Porque lo valía. Porque en ese instante, allí, entre raíces, barro y ruinas, no había nada más puro que el fuego que los unía. Camila cayó cuando una garra le rozó el muslo, pero Elías la levantó con una sola mano, cubriéndola con su cuerpo mientras giraba y lanzaba una piedra encendida en aceite que prendió a 3 criaturas a la vez. El humo ardía en sus pulmones, la tierra temblaba bajo sus pies, y sin embargo, no paraban. Y entonces, en medio del campo de batalla, la criatura enmascarada reapareció. Más alta ahora. Más corpórea. Como si se alimentara del caos. Caminó entre los cadáveres como si flotara, y con cada paso el bosque se encogía, más retorcido, más oscuro. Sus cuerpos serán la llave. Sus corazones, la ofrenda. Camila, jadeando, se interpuso entre la criatura y Elías. Si quieres algo, ven por mí. La máscara giró hacia ella. Un sonido de grietas se oyó al mover el cuello, como si su cabeza fuera piedra. Tu alma canta. Es poderosa. Pero incompleta. Él te hace débil. Él me hace invencible. Elías se apoyó en ella, sangrando aún, y le susurró al oído. Si no funciona, si no lo detenemos, quiero que sepas que nunca antes sentí que tenía un lugar en este mundo, hasta que tú me miraste. Camila cerró los ojos.
Tomó su daga con ambas manos y la alzó hacia el cielo. «Conmigo no se abre ningún portal», gritó. «Conmigo se cierra todo lo que alguna vez fue maldito». La daga brilló. No era metal. Era algo más. Como si todo lo que había vivido, cada herida, cada lágrima, cada beso, cada decisión, hubiera despertado un poder enterrado. La luz la rodeó. No blanca, no azul, sino dorada, viva, antigua. La criatura gritó. Retrocedió, levantando las manos como para cubrirse. Elías, tambaleándose, tomó la mano de Camila. Y juntos, clavaron la daga en la tierra. Una explosión de luz se expandió en todas direcciones. No fue fuego. No fue destrucción. Fue como si el mundo respirara por fin después de siglos. Las criaturas se deshicieron como humo al viento. La máscara cayó al suelo y se hizo polvo. El bosque quedó en silencio. Un silencio limpio, puro. Camila cayó de rodillas, sin fuerzas. Elías la sostuvo. Respiraban con dificultad. Se miraron sin decir nada. Y luego, se abrazaron. Durante mucho tiempo, no se movieron. El aire olía a tierra mojada. A paz. El sol comenzaba a despuntar por el horizonte, sus primeros rayos cruzando las ramas. Por fin, el bosque dejaba de temerle a la luz. Días después, ya en otro lugar lejos del templo, del culto y de la guerra, Camila curaba las heridas de Elías en una pequeña cabaña frente a un lago tranquilo. La madera aún crujía, nueva. Él le había construido ese refugio con sus propias manos. No necesitaban más. Ella le entregaba hierbas y cocinaba con fuego. Él cazaba, arreglaba techos y la miraba con una ternura que antes no conocía. Por las noches, dormían juntos en paz. Sin miedos. Sin pesadillas. Una mañana, mientras recogían leña, Camila lo miró y dijo: «¿Crees que el mundo alguna vez estará libre de oscuridad?» Elías sonrió. «No. Pero mientras haya alguien que lo enfrente, nunca lo ganará». Camila lo besó. Y ese beso no fue desesperado ni trágico. Fue tranquilo. Fue amor. Fue vida. Allí, en el borde del mundo, donde todo parecía haber terminado, ellos encontraron algo que muy pocos encuentran. Una segunda oportunidad. Y esta vez, no la soltarían por nada.